Mis amigos, mientras buscamos buenas noticias mañana, ahora estamos en un mundo muy problemático y hemos estado yendo a la profecía lo que está profetizado. Ahora, lo que está profetizado que le sucederá a Rusia, ¿dónde encaja Rusia en la profecía bíblica? Les he estado diciendo, mis amigos, que no hay ninguna profecía que muestre que Rusia nos va a atacar ahora. Más tarde, Rusia lo hará. Pero mientras tanto, algo más va a pasar y les voy a mostrar lo que va a pasar con Rusia. Ahora, mientras tanto, les he estado mostrando en muchos programas desde hace algunas semanas lo que va a pasar con los Estados Unidos. Vamos a terminar en la cima de todas las naciones, pero tenemos una lección que debemos aprender primero. Vamos a ser castigados, muy severamente castigados, porque Dios ama a nuestro pueblo. Somos el pueblo elegido. No dije favorito, pero somos el pueblo elegido y no hemos cumplido la verdadera misión, no hemos hecho la obra que Dios nos había elegido para realizar. Y vamos a ser castigados, tenemos lecciones que aprender. No conocemos el camino hacia la verdadera paz, la felicidad y el verdadero gozo, y nunca lo tendremos permanentemente hasta que aprendamos el camino y tendremos que ser castigados para aprenderlo. Os digo, amigos míos, que este mundo ciertamente se ha olvidado de Dios. Y no tenemos idea de la clase de bendiciones que el eterno Creador, sí, el eterno Creador de todas las fuerzas y poderes y todas las leyes, de lo que puede hacer y de lo que hace y hará y realmente hace para el uno o los que realmente cederán a obedecerle y a seguir sus caminos, a pensar sus pensamientos, a hacer sus caminos en lugar del camino de la humanidad y los caminos de la naturaleza humana, los caminos que al hombre le parecen derechos y los caminos edificados en este mundo. Si lo pruebas, lo descubrirás por experiencia. Lo sé por experiencia. Y todos debemos saberlo porque todos compartimos estas bendiciones. Pero, ¿qué estamos haciendo con él? Ciertamente, no estamos realmente glorificando a Dios. Decimos que glorificamos a Dios, sí, como dice Dios en algunas de las profecías acerca de nosotros. Nuestra tierra está llena de iglesias y hacemos mención de Dios en nuestras oraciones, pero no en verdad real, y no de nuestros corazones, y no en obediencia real. Nos hemos apartado de Él y de sus caminos. Estamos haciendo los caminos de los paganos, y llamamos mucho de eso cristianismo, falsamente. Ahora, Dios va a castigar porque los caminos por los que hemos ido, como los he estado mostrando recientemente, no han traído más que dolores de cabeza, miedos, preocupaciones, vidas vacías y sufrimiento, un sufrimiento incalculable para nuestra gente hasta que nuestra tierra se llene como dije, con hospitales y asilos de locos, y con prisiones y cárceles y todo eso, y tan poca felicidad sobre el mundo hoy, y sobre todo, tan poca en nuestra tierra, y las cosas que estamos haciendo, mis amigos, no son satisfactorias. Ahora, sé que nos ocupamos en el torbellino del entretenimiento de este mundo, y nos engañamos a nosotros mismos, nosotros nos estamos llevando bien, pero llega un momento en que la mayoría de nosotros nos despertamos y nos damos cuenta de que nuestras vidas están vacías. No estamos contentos. Y las cosas que estamos haciendo, e incluso la religión que la mayoría de nosotros tenemos, no es satisfactoria si somos lo suficientemente honestos como para mirar en lo profundo de nuestros propios corazones, aclarar en lo profundo, nos despertamos y nos damos cuenta de que no es real, no es una cosa real. Bueno, Dios nos va a traer a nuestros sentidos porque la forma en que hemos ido, les he estado mostrando, nuestra gente puede ser aniquilada en una noche sin previo aviso. Las armas ahora están disponibles, ya que se han proclamado oficialmente para aniquilar, para destruir un continente entero en una noche sin previo aviso. Y estamos viviendo en un mundo así. Ahora, ¿qué hay por delante? ¿Qué va a pasar? Ahora, nosotros
Estuve en el capítulo 47 de Isaías y quiero leer un poco más, una vez más. En el programa anterior entramos en este nuevamente y quiero que capten todo el escenario. Ahora, su propia Biblia, vea esto en el capítulo 47 de Isaías, antes de llegar a las otras profecías sobre Rusia. Ahora, primero esta profecía es acerca de la hija de Babilonia, y les he estado mostrando que esta no es la antigua Babilonia de 600 años antes de Cristo, sino la hija de esa Babilonia, y es una profecía para nuestro tiempo, para nuestro día, ahora. Es la hija moderna del siglo XX de la antigua Babilonia. Esto se habla en el género femenino, que se hablaba de Babilonia, la antigua Babilonia, en género masculino. Ahora, veamos por qué. Aquí está nuevamente solo para refrescar su memoria, aunque lo investigué en el programa anterior. Vamos a atraparlo muy rápido una vez más. Isaías 47, verso 1. Desciende y siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. Dios lo está hablando proféticamente, prediciendo el futuro, diciendo lo que está destinado a suceder. Dios hace y deshace naciones, determina el resultado de las guerras, créalo o no. Los ejércitos no traen victorias como lo lee en el Salmo 33, 16. Ningún rey se salva por el tamaño de su ejército, ningún guerrero escapa por su gran fuerza. Eso está en la palabra de Dios. El problema es hoy, mis amigos, no creemos que Dios quiera decir lo que dice. Muy pocos hoy ven a la Biblia como un libro que es autoridad absoluta. Pero les mostraré qué es la autoridad absoluta. Estas cosas que vas a ver suceder. Ahora, incidentalmente, voy a entrar en profecías que van a suceder y sé incidentalmente que la mayoría de las personas hoy en día lo toman muy a la ligera. Hemos dejado de creer realmente que hay una autoridad real en esto, que esto podría escribirse en este libro a pesar de que es el libro que se vende más que cualquier otro libro, a pesar de que es el libro que llamamos la Santa Biblia. Creo que la gente mira este libro con cierto asombro y también con una especie de superstición. Pero realmente no lo creen cuando te pones manos a la obra. Bueno, de hecho, la mayor prueba de que hay un Dios, la mayor prueba de que la Biblia tiene autoridad absoluta, es este librito del que tanto les he estado hablando. Creo que todos los programas últimamente. Los Estados Unidos en profecía. ¿Dónde estamos? Los Estados Unidos mencionados en la profecía bíblica. Ahora, les he estado mostrando lo que va a pasar en los Estados Unidos y que somos los descendientes del antiguo Israel. Tendrás que conseguir este folleto, Los Estados Unidos en profecía. Lean eso, véanlo en su propia Biblia, pruébenlo, mis amigos, porque está probado, queda probado. Puedes ver la prueba si quieres. Es la prueba más sorprendente, la más asombrosa del cumplimiento de la Biblia que jamás hayas visto y de la veracidad de Dios Todopoderoso y el hecho de que Dios habla en la Biblia, que Él hace que suceda lo que Él dice. Ahora, estas cosas son tan seguras que van a suceder todavía en el futuro. Desciende, siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia, desciende de tu alto puesto, siéntate en el polvo, siéntate en el suelo. No hay trono, oh hija de los caldeos. Nunca más te llamarán tierna y delicada. Isaías 47:1. Esta es una mujer, pero es una mujer sobre la que les estaba leyendo en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Una mujer caída que estaba sentada sobre muchos pueblos, muchas naciones, hablando muchos idiomas que habían formado una alianza con los reyes de las naciones de la tierra, que estaba gobernando sobre reinos, una dama de reinos, una gran ciudad que tenía un reino sobre los reinos de la tierra, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, abominación de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5. Esa es la Babilonia moderna. Se habla en género femenino. Isaías 47, 5 al 8. Dios le está hablando a esta dama, esta Babilonia moderna, que habitas descuidadamente y dices en tu corazón yo soy, y ese es uno de los nombres de Dios. En otras palabras, esta dama dice ser Dios y tener la autoridad de Dios, y nadie más fuera de mí.
No me sentaré como viuda, ni conoceré la pérdida de hijos. Ahora, para ser viuda, ella tendría que divorciarse, mis amigos, de estas naciones, y las naciones que ella está fornicando y viviendo ilícitamente con ellas tendrían que ser destruidas. Y ella dice que estas naciones no serán destruidas, las seguirá gobernando para siempre. Ahora, ¿qué dice Dios? Versículo 9, Isaías 47, abre tu propia Biblia y míralo con tus propios ojos. Isaías 47, del 9 al 11. Has confiado en tu maldad, haciendo lo que es correcto según el hombre, pero lo que Dios dice es maldad porque quebranta su ley. Tú has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te ha pervertido y has dicho en tu corazón, yo soy, en otras palabras, yo soy Dios y nadie más fuera de mí. ¿Ves? Dios dice que Él es y no hay Dios fuera de Él. Y aquí, esta mujer está diciendo que esta mujer ocupa el lugar de Dios y que no hay nadie más, que esta mujer está en el pináculo, que no hay otro que pueda ser llamado Dios o el representante de Dios. Por lo tanto, versículo 11, por tanto, el mal vendrá sobre ti. Ahora note lo que Dios dice. Él está condenando a esta Babilonia moderna. Por tanto, te sobrevendrá el mal. No sabrás de dónde viene y el mal caerá sobre ti. Ahora, quiero mostrarles un poco más específicamente cómo está viniendo eso en esta Babilonia. Les he mostrado que esa Babilonia, regresas a esta Babilonia moderna, es un sistema completo, es una mujer caída, una gran mujer que gobierna sobre muchas naciones y reinos, pero mis amigos, hay una bestia que está representada allí que la mujer monta. Y como he dicho, todos los teólogos de todas las denominaciones que incluso afirman ser cristianos, hasta donde yo sé, afirman que esa bestia es el antiguo imperio romano. Ahora, la antigua Roma es la sucesora de la antigua Babilonia de 600 años antes de Cristo, porque esa antigua Babilonia fue sucedida por el imperio persa, y eso a su vez fue conquistado por Alejandro Magno y su reino se dividió en 4 imperios diferentes. Fue el imperio greco-macedonio y luego llegó a sus 4 divisiones. Pero ellos a su vez, uno por uno, fueron tragados por Roma, y el imperio romano gobernó entonces el mundo. Sí, el imperio romano que perseguía a los cristianos cuando el cristianismo empezaba. Ahora bien, ese imperio romano está por revivir y está saliendo de lo que se llama el pozo sin fondo. Va a resucitar y va a durar poco tiempo y será con 10 dictadores y en el territorio del antiguo imperio romano, Europa y alrededor del Mediterráneo. No hay un territorio definido porque el imperio romano continuó durante muchos siglos y en una etapa ocupó una ubicación geográfica y en otra etapa otra ubicación geográfica. No hay un contorno geográfico definido que deba ocupar, sino que será el antiguo imperio romano. Esencialmente será fascista. Puedes estar seguro de eso. Y ahora está subiendo y está pasando bajo tierra y de alguna manera parecemos demasiado estúpidos para verlo. No nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Dios dice que va a subir, pero esto es, mis amigos, es la resurrección final de todo este sistema de imperios gentiles y gobiernos gentiles. Ahora, Dios trató con el rey Nabucodonosor, el rey de la Babilonia original, desde el principio. En el tiempo que tomaron a Judá, el pueblo judío cautivo, 600 años antes de Cristo. Dios les dio la oportunidad de saber que Él es Dios, de saber que Él es el gobernante del cielo y de la tierra. Bueno, el antiguo Nabucodonosor lo reconoció bien, pero no obedecería a Dios. Él no se rendiría a Dios. No dejaba que Dios gobernara. Dijo, no, voy a gobernar mi propio reino. Así lo dispuso Dios. Entonces su hijo se volvió aún más arrogante. Y finalmente Dios entregó el reino a los persas, los medo-persas. Y el imperio persa gobernó. Pero los persas tampoco obedecerían a Dios, no lo reconocerían. Los gentiles nunca han hecho eso.
y así ellos a su vez fueron tragados y, como digo, que fueron conquistados y luego las divisiones de su imperio fueron absorbidas por Roma y por supuesto el imperio romano llegó a su fin original en 476 después de Cristo. Pero hubo una resurrección en 554 después de Cristo y continuó hasta 1814. Esas son las diferentes divisiones de él y restos dispersos de él y una vez más será resucitado. De hecho, amigos míos, Mussolini hizo una pequeña y lamentable restauración de él y eso fue durante el periodo que se llama en el 8º versículo de Apocalipsis, el capítulo 17. En el momento en que el imperio de Roma era y no era, y sin embargo lo es. Así era en la época de Mussolini. Bueno, era tan insignificante que prácticamente no estaba. Y sin embargo lo fue. Y sin embargo proclamó oficialmente que el nombre de su gobierno era el Imperio Romano, después de haber tomado Etiopía. Tenía Eritrea, tenía la tierra italiana de Somalia y algunas otras naciones allí, y África y el norte de África, y tenía suficientes naciones para afirmar que era un imperio y que tenía el Imperio Romano una vez más. Mussolini, pavoneándose y fanfarroneando, afirmó eso. Bueno, fue el cumplimiento de la profecía bíblica, porque esa fue la etapa en que el Imperio Romano fue y no fue, y sin embargo lo fue. Es decir, había sido y no era en ese momento, y sin embargo lo era. Pero va a salir del llamado pozo sin fondo, simbólico, una vez más, y cuando lo haga será una dictadura, es decir, una combinación de 10 dictaduras en el mismo territorio de allá. Esto no es Rusia, este es un sistema fascista, no un sistema comunista, y solo va a durar un poco de tiempo y van a luchar contra Cristo en su segunda venida para que no lleguen al escenario de acción mundial hasta justo antes de la segunda venida de Cristo. Muy pocos años, muy poco tiempo. Ahora bien, esto está hablando de esa batalla y van a ver en un momento la conexión entre esto y Rusia. ¿Dónde encaja Rusia? Ahora llegamos al capítulo 50 de Jeremías, y comenzando con el primer verso, quiero seguir hasta el 50º y 51º. Desearía poder cubrirlo y volver al capítulo 13 de Isaías todavía en este programa, pero simplemente no hay tiempo. Estos son capítulos muy largos y quiero repasarlos todos. Quiero que saquen su Biblia, quiero que vean cosas, mis amigos, aquí mismo que nunca han visto antes. Abre tu Biblia, mira esto. Tomemos el tiempo para analizar esto y quiero que lo entiendas todo. Esto va a pasar, vas a ver que suceda. Mis amigos, es el resultado. Aquí es donde las condiciones mundiales de hoy y todos estos problemas entre Estados Unidos y Rusia es hacia donde nos dirigimos. Escuche, está en su Biblia. Ahora, esto es muy importante. Entendámoslo. Y entonces, verso 1. El mensaje del Eterno para el profeta Jeremías sobre Babilonia. Ahora, esta parte es sobre Babilonia, pero verás que hay una conexión con Rusia. Muy bien, escucha. En la tierra de los caldeos, en la tierra de los antiguos caldeos, decidlo a las naciones y proclamadlo, y dejad correr la noticia, que Babilonia es capturada, sus ídolos están en desgracia. Ahora, aquí está la profecía que comienza con el hecho de que esta Babilonia moderna será capturada. Esta es la Babilonia moderna. No está hablando de esa antigua Babilonia, es algo que aún está por suceder. Sucederá en nuestro tiempo. Sus ídolos están deshonrados, sus bloques de dioses están consternados. Un enemigo del norte la ha atacado para asolar su tierra hasta que no quede hombre allí, hasta que desaparezcan hombres y animales. Jeremías 50, del 1 al 3. Ahí está la profecía. Ahora escucha. La Biblia se ocupa de Israel. La Biblia menciona solo aquellas naciones que entran en contacto directo con Israel. La Biblia presta muy poca atención, por ejemplo, a las naciones orientales, a la India, a China y al Japón. Las naciones que tienen tal vez en conjunto con todas esas naciones allá más de la mitad de toda la población de la tierra y sin embargo hay muy poca mención de ellas en la Biblia. Porque la Biblia es un libro de Israel.
Los pactos de Dios, todas las promesas pertenecen a Israel y no a los gentiles. Y la Biblia se ocupa geográficamente de Jerusalén y de Palestina. Y se trata solo de aquellas naciones que entran en contacto directo, o tienen guerras directas o algo por el estilo con Israel. Y dado que Israel está en Occidente, la Biblia se preocupa por las naciones occidentales. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué se preocupa por completo de las naciones occidentales? Esa es la razón. Ahora se refiere geográficamente a Palestina. Y así, cuando dice que un enemigo del norte la está atacando, no él, sino ella, no él, la antigua Babilonia, no la Babilonia de 600 años antes de Cristo, sino la Babilonia de nuestros días ahora que se está levantando. Esto que pronto vendrá. Esta cosa que va a dejar estupefactas a las personas del mundo. Quiero decirles, mis amigos, los políticos de las grandes naciones que en realidad están ayudando a construir esta cosa y no se dan cuenta de que solo están construyendo un Frankenstein que se volverá contra nosotros. Se van a quedar horrorizados cuando suceda esto. Tu Biblia lo dice, está en las profecías de Apocalipsis 17, versículo 8. Las naciones se maravillarán. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Apocalipsis 17:8, cuando vean esto. Viene, es real, lo vas a ver. No lo creen ahora, sé que la mayoría de ustedes no. Bueno, simplemente guárdalo en un rincón de tu memoria, en algún lugar, y cuando suceda, creo que lo creerás. No tienes que creerlo ahora, pero va a ser muy importante y será mejor que lo recuerdes, y lo creerás cuando suceda. Ahora, un enemigo del norte significa del norte, no de esta nación, sino del norte de Palestina. Recuerda que la Biblia siempre habla desde el punto de vista de Palestina, desde el punto de vista de Israel. Ahora Israel está, excepto por el pueblo judío que ha retrocedido sobre su ahora, y ellos son Judá. Israel no está en Palestina, ahora excepto por eso. Pero esto es hablando geográficamente significa el norte de Palestina. Ahora, ¿qué nación está al norte de Palestina hoy? La comunista. Esto entonces, amigos míos, es presentar a Rusia aquí mismo. Ahora, muchos de ustedes van a decir, bueno, espere un minuto, señor Armstrong. ¿Qué pasa con Ezequiel 38 y Ezequiel 39? ¿Ezequiel 38 no habla de Rusia? Oh, sí, por supuesto que sí. Pero mis amigos, llegaré a eso un poco más tarde. Eso no es nada que vaya a suceder en este momento. Tienes que leer todo el libro de Ezequiel y en el libro de Ezequiel verás que hay un flujo de la historia. Hay un orden de tiempo, una secuencia de eventos en el tiempo. Y muy pocas personas parecen saber cuándo sucederá ese evento de Ezequiel 38 que menciona a Rusia. No ocurrirá hasta que estos eventos hayan terminado. Viene más tarde. Ahora entraré en eso a su debido tiempo. Naturalmente, sé todo sobre Ezequiel 38 y lo he sabido todo, de hecho, desde que Dios me trajo a Él y me llevó a rendirme a Él y desde que me convertí y comencé a estudiar la Biblia. Esa es una de las primeras cosas que supe. Pero tuve que descubrir que estaba en un error y asumiendo la suposición común de que la mayoría de las personas lo hacen y la mayoría de los llamados estudiantes de la Biblia y aquellos que parecían pensar que son autoridades sobre la Biblia, aunque muy pocos de ellos realmente lo son. Porque es un libro que, bueno, como dijo Bruce Barton, casi nadie parece entenderlo. Ahora, si quieres comprensión, escucha, presta mucha atención. Este enemigo es del norte y está hablando aquí de la Rusia comunista. Aquí es donde se introduce el comunismo. Son un enemigo del norte y ellos, ahora escucha, cuando esta cosa surja, amigos míos, en Europa y alrededor del Mediterráneo, ¿qué va a pensar Rusia de algo así? Déjame decirte que hay alrededor de 375 millones de personas en la órbita o en la ubicación de estos 10 reinos que se van a levantar según la profecía bíblica en Europa. 375 millones. Bueno, eso es mucho más de lo que tiene Rusia.
serán capaces de levantar un ejército más grande que el que puede levantar Rusia. Y como potencia militar serán tan poderosos y tan grandes que al principio eclipsarán a Rusia. Estos eventos están sucediendo ahora mismo ante tus propios ojos. Estas profecías están en los últimos días. Ustedes están en el tiempo del cumplimiento, el poderoso cumplimiento de estas profecías bíblicas. Lo más tremendo que ha pasado en la historia de este mundo, y tú lo estás viviendo, y la mayoría de ustedes lo ignoran por completo. Escucha, este enemigo del norte es la Rusia comunista y sus aliados, y finalmente van a levantar un ejército más grande que el que tendrá este imperio romano revivido. Ahora, aquí tienes un enemigo del norte. La ha atacado. Ese es el imperio romano resucitado para arrasar su tierra, hasta que ningún hombre habite allí, hasta que el hombre y la bestia se hayan ido. Eso está hablando de este territorio del Imperio Romano en Europa, mis amigos. Y ese es su destino. Eso es lo que va a pasar. Déjame decirte que es tan cierto como la salida y la puesta del sol. Y lo vas a ver este mismo siglo. Va a suceder en su vida. No estoy jugando mi cuello. No voy a correr ningún riesgo, mis amigos. Esta es la misma palabra de Dios. Esto conlleva autoridad. Y cuando eso está escrito, está en su Biblia. Estoy leyendo la traducción de Moffat ahora mismo. He autorizado y revisado el moderno justo aquí frente a mí, pero es un poco más claro aquí mismo en la traducción de Moffat, y así prefiero leerlo. Está en su Biblia. No me importa qué traducción tenga. El mismo mensaje está allí, pero aquí el inglés es un poco más sencillo y creo que lo entenderás mejor. Lo estoy leyendo de esta traducción. Ahora escucha. Entonces, dice el Eterno, en esa hora, ahora esa es la hora en que este sistema fascista moderno en Europa será destruido y toda la tierra quedará desolada del sur de Europa y allá adentro entonces, en esa hora, los israelitas vuelven, ellos y los hombres de Judá, torciendo su camino, llorando en busca del Eterno su Dios. Jeremías 54. Ese es el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Y entonces, mis amigos, en el momento de la segunda venida de Cristo, la Rusia comunista habrá invadido esta tierra que nos ha atacado y la razón es por qué Dios va a dejar que esta Babilonia nos castigue para llevarnos a nuestros sentidos. Tenemos algunas lecciones que aprender antes de que podamos disfrutar permanentemente de ser la nación principal del mundo, la mayor prosperidad que jamás haya tenido ningún pueblo, la mayor cantidad de lujos y todo. Lo tenemos ahora, pero estamos abusando de ellos, mis amigos, y no estamos usando estas cosas como deberíamos y tenemos algunas lecciones que aprender y Dios nos va a castigar. Él va a usar esta moderna Babilonia femenina para castigarnos, y luego va a usar a las naciones comunistas a su vez para castigarlas y aniquilarlas. Ahora, escuche, el israelita regresará e iremos en busca de Dios preguntando el camino a Sión, que significa la iglesia de salvación. Allí los rostros se vuelven hacia Él llamándose unos a otros para unirse a el Eterno en un pacto duradero y que nunca será olvidado. Ese es el nuevo pacto que tomamos como 2 programas aquí recientemente para analizar eso en Jeremías 31, si recuerdan, y en el 8º capítulo de Hebreos en su Nuevo Testamento. Está bien. Ahora, el versículo 6. Dios dice, mi pueblo, que nuestro pueblo, mis amigos, no solo el pueblo judío, los incluye a ellos, sino que significa principalmente a nosotros, mi pueblo. Dios dice, eso es Estados Unidos y Gran Bretaña. Han sido ovejas perdidas. Sus pastores las descarriaron. Bueno, mis amigos, ese es el lenguaje de Dios y pastores simplemente significa predicadores. ¿Saben? El mundo entero está engañado. Hemos nacido y crecido en este mundo para el engaño. Muchos de nosotros hemos venido sinceramente a aceptar y creer estas cosas, pero necesitamos que se nos abran los ojos. Esto es lo que Dios dice y realmente en un lenguaje sencillo se trata de predicadores. Mi pueblo, dice Dios, han sido ovejas perdidas. Sus pastores las descarriaron.
Jeremías 56. Dios nos ayude. Ningún ministro que me escuche será jamás culpable de eso. Y los soltó en las colinas desnudas. Los que los atraparon, los devoraron. No es pecado, decían sus enemigos, porque han ofendido al Eterno. Son verdadero redil y esperanza de su Padre. Vuela ahora, dice Dios, nuestro pueblo de Babilonia. Jeremías 50, 7 y 8. Y que Babilonia representa realmente nuestras prácticas y costumbres y civilizaciones modernas, mis amigos, es el camino. Practicamos los caminos, las costumbres y estamos aceptando las creencias de la antigua Babilonia. Oh, veo el movimiento ahora, se acabó el tiempo. Muy bien, continuaremos con eso en el próximo programa y estamos empezando a hablar de lo que va a pasar. Entra mucho más sobre Rusia solo en el siguiente verso.